¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. Para quienes no me conocen, yo soy Yadira y el día de hoy tenemos una receta muy ad hoc con esta época de Cuaresma. Miren lo que tengo aquí. Pues vamos a hacer nada menos que unas tortitas de camarón que son deliciosas y bueno, estoy segura que les va a encantar. Quédense hasta el final. Comenzamos. Bien chicos, lo primero que vamos a hacer es limpiar el camarón y les voy a enseñar qué se le va a quitar y qué no. El camarón lo compramos así. Y lo que es preciso quitarle es tanto la colita como los ojos. Muy importante, nunca dejarle los ojos. Esto sí se le tiene que quitar por fuerza. De hecho, esto es lo que hace que luego estas tortitas estén como tierrosas. Después de quitarle esto, hay personas que lo ocupan así. Otras personas como yo tampoco ocupamos la cabeza. Y simplemente lo dejo así. Hay personas que incluso le quitan toda esta cascarita y esa la desechan. Yo la verdad les recomiendo con dejarlo así, incluso pueden ocupar las cabezas para no desperdiciar tanto. Eso vamos a hacer con todos los camarones. Ya que tengamos todos los camarones bien limpiecitos, los vamos a licuar. Esto lo pueden hacer en una licuadora de estas que licuan muy bien o en una procesadora de alimentos. Vamos a dejarlo hecho polvito. Listo. Vamos a reservar 2 cucharadas del camarón molido porque esto se lo vamos a poner a nuestro guisadito para que le dé sabor. Ahora vamos a pasar todo el camarón molido a un bowl. Este camarón viene muy salado, entonces lo que vamos a hacer es irle poniendo pan molido hasta que probemos que ya no está salado. Le ponemos un poco y lo vamos integrando muy bien. Ya que integramos muy bien el pan, vamos a ir probando. El mío todavía está sumamente salado. Hay personas quienes mezclan haba molida en lugar de pan molido. En lo personal a mí me gusta más el pan molido porque cuando se le pone haba el sabor cambia mucho. Obviamente debemos utilizar un pan molido que no sea condimentado. Listo chicos, ya tengo aquí el camarón mezclado con el pan molido. De sabor para mí ya está bien, ya no está salado. Más o menos para 400 gramos de camarón le puse un poquito menos de 100 gramos de pan molido, y con eso para mí quedó bien. Pero esto va a depender de qué tan salado esté el camarón que ustedes compren. Ahora les voy a decir cómo vamos a limpiar el chile pasilla. Y lo que le vamos a hacer es que le vamos a cortar el rabito. Hay que abrirlo y sacarle todas las semillitas. No se preocupen, no se les va a enchilar las manos. Este es un chile que no es nada picoso. Ya tenemos aquí limpio el chile. A este lo vamos a lavar, le vamos a quitar muy bien la tierrita y a nuestro jitomate ya le quité el pedúnculo que también lo vamos a poner a hervir junto con el chile. El jitomate va a estar listo antes, lo vamos a sacar un poco antes, pero para no ensuciar tantos trastes, los pongo aquí junto. Ya que el chile está bien blandito y también el jitomate ya esté reventado, lo sacamos del agua y ahora vamos a licuar todo junto. Le vamos a agregar un cuarto de cebolla porque la cebolla era muy grande. Si la cebolla está pequeña hay que agregarle la mitad. Le vamos a agregar un ajo, canela y los clavitos. También le voy a poner una taza del agua del cocimiento de los chiles y los jitomates. Y debemos licuar muy bien hasta que ya no queden pellejitos del chile. En una cacerola vamos a colar el jitomate y el chile. Es importante colarlo porque el chile seco cuando lo licuamos por lo regular deja pellejitos. En algunas otras recetas les he comentado que mi licuadora licúa súper bien y por eso luego siempre lo vacío sin comentarles antes que hay que colarlo. Pero ahorita en esta ocasión lo quise hacer así para no dejar pasar por alto esto que es muy importante. Y miren,
Aquí ya compruebo que yo no necesito colarlo por ahora, ¿no? Si es que yo lo voy a vaciar completamente. Le vamos a poner una taza de la misma agua con la que estuvimos hirviendo los chiles. Vamos a agregar el camarón seco, que esto le va a dar saborcito. La integramos muy bien y si lo ven muy seco hay que ponerle un poquito más del agua con la que hervimos los chiles. Por eso es importante hervir nuestros chiles con agua purificada. Por ahora, como lo primero que quiero es que se cueza bien nuestros chiles y este jitomatito, no le voy a poner más líquido. Más tarde le vamos a poner líquido a dejarlo tan caldoso como a nosotros nos guste. Pues ya ha estado aquí cociéndose unos 10 minutos nuestro molito. Entonces ahora ya lo que voy a hacer es ponerle agua hasta donde a mí me guste de caldosito, ¿sí? No les voy a dar una cantidad exacta porque a todo mundo nos gusta distinto. Hay a quienes les gusta más caldosito y a quienes les gusta más espeso. De todas maneras va a espesar otro poquito, de como lo dejemos ahorita va a volver a espesar un poquito más. Le vamos a poner sal y consomé de pollo. Hay personas que les gusta salar con el consomé de pollo y le ponen puro consomé de pollo. Yo le pongo flor de sal y poquito consomé de pollo para que dé sabor. Siempre les digo, esto es su sazón. Dejen esta mezclita como a ustedes les guste que sepa. Miren, aquí yo lo pruebo de sabor, considerando que de todas maneras se va a concentrar un poquito más el sabor ahorita que lo pongamos a sazonar. Para mí está perfecto, lo vamos a volver a tapar 10 minutos a fuego medio y vamos a estar moviendo de tanto en tanto. Miren, los nopales ya los lavé, los corté y lo que voy a hacer es desflemarlos. La idea es quitarle la baba. Le voy a poner aquí. Le pongo unas 2 cucharadas de bicarbonato y con las manos bien limpias solamente los voy a frotar. Miren, los vamos frotando bien y esto lo vamos a volver a enjuagar. Así se les está saliendo toda la babita. Ahora lo voy a enjuagar, lo voy a escurrir para que toda esta babita salga y voy a repetir el procedimiento. Después de haberlos enjuagado y escurrido, vamos a volverlo a repetir. Cuando ustedes los enjuagan, ven cómo sale de la coladera donde los tienen escurriendo toda la babita. Vamos a volverlos a frotar. Ya se siente muchísimo menos espesa la babita que hace rato. Y de hecho, si ustedes se fijan, ya sale menos y está mucho menos densa. Otra vez los vamos a volver a poner en un escurridor y les vamos a pasar por agua para ver cómo se escurre toda esta babita, que ya debe ser menos que la anterior vez. Miren, ya no se ve que caiga baba, ya es pura agua. Entonces ya están listos para hervir. En caso de que no fuera así, que todavía les salga baba, vuelven a repetir el procedimiento con el bicarbonato. Pero más o menos a la segunda ya salen sin baba. Vamos a poner a hervir los nopales. En agua ponemos un poco de sal, un trozo de cebolla y un ajo. Esto para que agarren sabor. Los nopales a hervir. Han pasado 10 minutos y esto ya está. Miren, ¿cómo sabemos que ya está? Cuando deja de salir la espuma, esa espuma que sale mientras está hirviendo nuestros guisos. Cuando ya no le sale, es que ya está totalmente cocido. Ya hay que probarlo de sabor y ver si le falta más consomé o más sal, pero el mío ya está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar los nopalitos. Acuérdense que los nopales ya estaban cocidos, ya estaban sazonados, entonces ya no necesitan cocerse ni nada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir integrando las tortitas que vamos a ir sirviendo a los platos.
Vamos a separar las claras de las yemas de los huevos y los vamos a batir como si fuéramos a hacer un capeado. Ya que tenemos las claras levantadas, vamos a ir agregando las yemas. Ya listo nuestro capeado, vamos a ir agregando poco a poco al camarón hasta que tengan la consistencia para hacer una tortita. Y vamos poniendo nuestras tortitas a freír. Vamos volteando. Miren, integramos las tortitas que vamos a ir sirviendo a los platos. Las vamos a dejar aquí unos cuantos segundos en el calor de la olla y ya. Listas para servirse, chicos. Miren qué buena pinta. Ay, la verdad sabe súper rico el molito de pasilla. Esto con unos limoncitos. No, es la gloria. Vamos a probar. ¿Qué tal, chicos? A mí me pareció excelente la receta. Muy tradicional para esta época y me encantó cómo quedó, pero bueno, vamos a ver la prueba de fuego, a ver qué dice el esposo. Por lo pronto se sienten bien, muy suaves. Vamos a ver qué tal. Muy rico, ¿eh? Y sobre todo, ¿sabes qué? No se sienten como con tierra. Gracias a que... Eso es porque no llevan los ojitos del camarón. Y miren, me salieron 30 tortitas con la cantidad de camarón que utilicé, pero pueden ponerle un poco más de huevo y le saldrían más. Chicos, los invito a que se animen a hacerla. Terminando el video está la lista de todos los ingredientes y bueno, si les gustó esta receta, suscríbanse al canal si es que aún no se han suscrito y, muy importante, activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos las próximas recetas y no se las pierdan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.